Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, ya que en ti tenemos la salvación, en ti tenemos la gracia, en ti tenemos la bondad y la paz, y en ti tenemos, Señor Jesús, también la comunión, no solo contigo, sino también con los santos, con nuestros hermanos. Amado Padre y Pastor, venimos hoy anhelando tu palabra y también que nos llene de tu presencia y tu verdad. Te pedimos que nos brindes entendimiento, que nos forme nuestro entendimiento y que nos ayudes a retener la palabra para que el enemigo no nos la quite. Ayúdanos por favor en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te agradecemos desde ya por tu gran amor y compasión, amado Pastor y Rey. Y desde ya damos las gracias porque tu nombre sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. No nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y los sostenga en la verdad. Vamos a hablar el día de hoy acerca de acérquense a Dios. Esto es algo que es una exhortación que hace el apóstol Santiago. Y que no únicamente la hace el apóstol Santiago realmente, también la declara Zacarías y Malaquías. Y que posiblemente de ahí la tome el apóstol Santiago y ya transmita a su manera, por así llamarlo, o bajo las ministraciones o conocimientos que él tiene de Dios, lo transmita a Santiago en ese sentir. De igual manera también cuando lo menciona tanto Zacarías y Malaquías, también ellos trasladan este mensaje profético, por tanto ser profetas, pero Santiago ya lo traslada de una manera apostólica. Y por eso el mensaje se puede ver diferente, porque en el caso de Zacarías y Malaquías ya indica así es el Señor. Pero Santiago lo trae una revelación brindada a un pueblo o una carta universal para traer una enseñanza o mandamiento a este pueblo. Por lo cual veamos lo que dice el apóstol Santiago. Dice de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y lo interesante de esto es de que el apóstol Santiago, si lo vemos de esta manera, dice que nos acerquemos a Dios y que Él se acercará a nosotros. Y realmente son unas palabras muy necesarias para muchas personas, que busquemos acercarnos a Dios. Pero de alguna manera también pues nos quiere dar a entender que nosotros en muchas maneras quisiéramos recibir, o se da en muchos casos, que las personas quieren recibir visiones, visitaciones o un montón de cuestiones de parte de Dios, y Dios está dispuesto a hacerlo, pero la idea de que Dios necesita es de que nosotros primeramente nos acerquemos. Regularmente siempre buscamos que Dios haga algo por nosotros, pero realmente Él necesita que nosotros nos acerquemos primeramente a Él, y Dios va a comenzar a manifestar muchas cosas en nosotros. Pero para no quedar en una ambigüedad en el sentido de que no saber qué hacer o cuál es la manera de acercarse, pues cada quien tenemos ciertas formas de acercarnos. Algunos pueden dedicarse a cantar alabanzas, otros canciones, ya sea que les guste el pop, el trap, o el reggaetón, o la cumbia, o el rock cristiano, y entregarse a eso para buscar a Dios o acercarse a Dios, y creen que esa es la manera, y no caer en esos términos, ¿verdad? De que si uno quiere aprender teología o el otro quiere aprender otros términos. Realmente por esa razón vamos a leer el contexto, lo que quiere dar lo que está hablando prácticamente Santiago con respecto a cuál es el sentido, cuál es la forma de acercarse a Dios. ¿A qué es lo que quiere llegar el apóstol Santiago al decir acercaos a Dios? Y aunque no está muy lejos de la realidad lo que el mismo pasaje dice, porque de continuo acercarse a Dios, dice lo siguiente: pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero al leer los otros pasajes desde el versículo 4, dice la siguiente manera. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 10 del capítulo 4. Dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vemos desde ya la postura del apóstol Pablo, y es que él habla de una amistad. Es decir, él no habla necesariamente de una paternidad con Dios. No está hablando él de un señorío y
de un señor hacia un siervo, sino que él está hablando de una amistad, de una relación que hay entre Dios con nosotros, de un término de amistad. Y vuelvo a repetir, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios, enemigo de Dios, perdón. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Entonces vemos aquí algo importante con relación a esto y el acercarse. Por eso dice, pero Él da mayor gracia. Dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y desde ya aquí habla del acercamiento. Es decir, a Dios dice que a los altivos y a los soberbios los ve de lejos. Eso no es estar cerca. Pero si alguien deja de ser soberbio y se convierte en humilde, él va a acercarse a Dios. Y por lo tanto Dios se acerca brindando gracia. Pero luego de esto, él ya comienza a dar puntos específicos el apóstol Santiago, porque dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y luego de eso ya entra en comentarios más específicos acerca de lo mismo. Afligíos y lamentad y llorad. Es decir, esta condición que nos explica cambia un poco el sentido ya de lo que podemos hablar de acercarse. Es decir, no solo Dios llamándonos a un acercamiento, sino la manera realmente de que uno se arrepienta de todo corazón. Y ese arrepentimiento va a traer una aflicción, un lamento, un lloro delante de la presencia de Dios para realmente acercarnos en un verdadero arrepentimiento. Ya que nosotros a veces, en cierta manera, sí, arrepentimiento es cambio de manera de pensar, pero cuando somos confrontados con una verdad de Dios y hemos realmente cometido o hemos entendido que hemos cometido un agravio delante de Dios, eso lleva realmente a una aflicción o un lamento de espíritu y eso nos lleva realmente a derramar lágrimas delante de Dios. Entonces el apóstol Santiago está dando una definición clara de lo que para él es un verdadero arrepentimiento, en una manifestación plena de lo que puede tener un arrepentimiento para un acercamiento hacia Dios. Dejar la hora del pecado, dejar la hora de las mentiras o el engaño que uno está cometiendo, y de que el impacto de la revelación del arrepentimiento nos lleve a una condición también en un sistema corporal, y no solo un acercarnos de voy a cantar coritos o voy a leer la Biblia, sino que un sistema de estoy tan compungido de a causa de lo que he hecho que me arrepiento de haberlo hecho. Inclusive esto pasa cuando el apóstol Pedro predica el evangelio al pueblo judío por primera vez, y ellos entienden que habían crucificado al Mesías, al Salvador, y ellos prácticamente entran en un dolor y quieren buscar un arrepentimiento para salvación. Y en este caso él dice claramente, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Entonces vemos las condiciones que prácticamente el apóstol Santiago está diciendo. Es decir, no solo está diciendo vengan, acérquense a Dios, Él los va a amar, Él los va a guiar, sino que Él también está diciendo, miren, ustedes están pecando, ustedes están adulterando en la presencia del Señor, generando deleites o placeres en el mundo, buscando teniendo esa amistad con el mundo, pero a su vez quieren tener una amistad con Dios. Están prácticamente, como vimos en el caso de ayer, claudicando entre dos pensamientos. Quieren estar con Dios, pero a la vez están con el mundo. Y por eso que las personas, como creo que no sé de quién lo oí, que hablan de que quieren lo mejor de los mundos, ¿verdad? Quieren las bendiciones de Dios, pero quieren seguir bajo
los sentimientos o forma de vida del mundo, y por eso que las personas han creado un falso evangelio tomando las cosas de Dios y las cosas del mundo y, y metiéndolas en un aparente nuevo evangelio que a ellos les gusta encajonarlo de esa manera, y están creando ese propio evangelio y guiando a muchas personas sobre ese falso evangelio, porque han tenido una amistad con el mundo, pero aparentemente también quieren tener una amistad con Dios. Por eso menciona desde el inicio el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, porque quieren tener una amistad con Dios y también con el mundo, quieren participar de dos amores al mismo tiempo. Y por eso es la clara de que aquel que se quiere constituir amigo de Dios, automáticamente se va a constituir enemigo del mundo. Y aquel que es enemigo del mundo se constituirá amigo de Dios. Pero lastimosamente las personas, no solo en la música, porque a veces se ataca tal vez bastante la música en sentido de los ritmos, pero también en otros aspectos de la forma de predicar, enseñar o inclusive el aprendizaje, se han adoptado cosas del mundo para poder meterlas dentro de la iglesia. Inclusive a veces cuestiones de como la estadística, que abunda mucho a veces, que la gente hace estadísticas del evangelio por todo, o a veces hasta innecesarias, o cuestiones humanistas, o implicaciones de filosofía, o inclusive sistemas de debate y otras cuestiones que quieren meter el mundo, inclusive a veces hasta llegar a querer comprobar las cosas con la ciencia, cuando realmente tenemos la palabra profética más segura. Entonces nosotros debemos alejar realmente y entrar en un verdadero arrepentimiento y alejarnos de las cosas o los placeres del mundo, no buscar esa amistad o amistarnos con el mundo. Con esto no significa que yo voy a hacer pleito por todo y que voy a alegarme con todo el mundo y gritar a las personas, porque ese no es el objetivo. Lo que quiero dar a entender es de que aquel que busque seguir la palabra de verdad, realmente automáticamente se convertirá en enemigo y va uno a experimentar el menosprecio y el rechazo de las personas. No porque uno lo quiera hacer, uno puede ser amable, usar palabras adecuadas y todo, pero solo el hecho de ser hijo de Dios nos va a llevar a una enemistad. Y por eso Jesús dice que el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, porque realmente la cruz significa una enemistad con un sistema. Por eso cuando la cruz en el Evangelio representa es el mayor grado de enemistad contra una nación, porque solo se crucificaban aquellos que iban en contra del Imperio Romano en ese caso, ya sea porque eran ladrones o porque generaron una insurrección o alguna otra situación en contra del reino, y se crucificaba para decir, no, si al ver a la persona dice, ok, él robó o él se vino en contra del Imperio Romano, y eso le va a pasar a aquel que se fue en contra del imperio, en contra de las creencias del imperio, y para que otra gente vea y ya no siga en el avance de lo que planeaba hacer o que quiera hacer. Por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, el que quiera venir en pos de mí, sea enemigo del mundo, sea enemigo del sistema, pero sea amigo mío, porque me va a acompañar en mi misma fe, en mi misma guianza en contra del sistema del mundo. Pero lógicamente nosotros, por no querer abandonar las cosas del mundo, lo que hacemos es mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y por eso el apóstol Santiago hace esta referencia al hablarle a las personas, pero también le está diciendo de que el hecho no solo decir, ya cambié de opinión, qué bonito que ya esto lo hice mal, o sí, te entiendo, Santiago, qué bonito tu mensaje, y hasta aplaudirle, decirle amén a Santiago, sino que el apóstol Santiago dice, miren, esta es la referencia para ustedes realmente entender que hicieron mal, es de que se aflijan, lamenten y lloren, que no necesariamente es algo que Santiago lo dice porque sí, sino que también eso lo habla en el libro de Joel y en otros pasajes donde dice, salga de su cámara el novio y su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes ministros de Jehová, que haced convocación santa de ayuno en lloro y lamento. En el sentido que el pueblo ha pecado y que tanto es su pecado y que tanto es la maldad del corazón del hombre, que realmente entender que alguien cometió un error va a manifestar una aflicción, lamento y lloro por la gravedad de la maldad que han cometido. Es decir, que el apóstol Santiago está colocando una medida a la gravedad del pecado que están cometiendo las personas.
Recordemos de que y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que cuando hablamos de ciertos términos, debemos buscar la referencia de la medida para ver qué tan grave es algo o qué tan grande es algo. Por ejemplo, cuando alguien dice Dios es grande, ¿qué tan grande? Por eso a veces menciona la Biblia así como los cielos, o tan grandes que los cielos, o tu palabra inundará como las aguas cubren la mar, para darle a la persona un entendimiento de la grandeza de Dios, o qué tan magnífico puede ser lo que se va a provocar, o algunas otras referencias para el entendimiento humano. En este caso el apóstol Santiago hace la misma referencia. Cuando dice, oh almas adúlteras, ¿acaso buscaréis la amistad con Dios, la amistad con el mundo, pero también buscáis la amistad con Dios? Eso no es posible. Pero en este caso, cuando les habla el arrepentimiento, que se acerquen a Dios, lo habla que se acerquen a través de un verdadero arrepentimiento con aflicción, lamento y lloro. Y que esa risa en el sentido de las alegrías que tienen en los placeres humanos, que se cambie, porque esas manifestaciones no son gratas a Dios, pero que entre un lloro en el sentido de arrepentimiento, que eso sí va a ser grato a Dios por un verdadero arrepentimiento. Y aunque también lo menciona aquí Santiago, y la palabra acercarse que utiliza a Santiago solo lo hace en el sentido de acercarse, de un término de acercarse a Dios, estar más cerca, pero el contexto del mensaje que está hablando Santiago ya le hace entender a la persona que ha estado buscando constantemente una amistad con el mundo, y que se ha ligado a eso, y que su forma de vida ha estado claudicando entre dos pensamientos, entre dos formas de ser, y por eso el apóstol Pablo hace este llamado al apartarse, y que si ellos quieren ver la bondad de Dios, o la grandeza, o lo que muchos conocen, o lo que piden, que es avivamiento, que es muy común ahora que la persona ore por un avivamiento, y hagan reuniones de avivamiento, y hagan comuniones donde se ponen a orar por avivamiento. La respuesta de Dios es prácticamente, ok, ¿quieren avivamiento? Arrepiéntanse, con aflicción, lamento y lloro. O sea, por así decirlo, si quieren algo, muévanse. Perdón que lo mencione así, que suene pesado. Y que inclusivemente no es únicamente Santiago, sino también le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es decir, avívate y yo te voy a avivar, en el sentido de que quieres fuego de parte de Dios. Sí, aviva el fuego que hay en ti y yo te voy a dar más fuego. Por eso, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Si nosotros queremos más de Dios, acerquémonos más a Dios, y a través del arrepentimiento, la aflicción, o al comprender la realidad de la gravedad de las cosas que estamos haciendo, vamos a poder acercarnos a Dios, y Dios nos va a poder brindar o dar lo que realmente necesitamos. Pero para entender un poco más, o darle, por así decirlo, un poco más de color a la gravedad de lo que está hablando el apóstol Santiago, vamos a leer lo que corresponde tanto a Zacarías y Malaquías, para entender la gravedad con la cual Dios está hablando acerca de esta enemistad, y también saber cómo solucionar esta situación que puede abarcar la amistad con el mundo, o cuál es la raíz de la cual las personas se vuelven o siguen manteniendo una amistad con el mundo. Y esto lo vamos a leer en Santiago, Zacarías y Malaquías, ya que Santiago prácticamente de ahí en parte toma base para exponer lo que acaba de exponer. Y dice de la siguiente manera, esto es Zacarías capítulo 1 del 1 al 6. Dice de la siguiente manera: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra sus padres. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos ayuda a entender, como ya mencioné, tal vez, no sé si la palabra correcta sea el color de las cosas, o el entendimiento de lo cual Dios está exponiendo la gravedad, porque dice: se enojó Jehová en gran manera contra sus padres. Es decir, que Él no está hablando solo en un sentido de acérquense a mí como algo caluroso, sino que en un gran enojo de parte de Dios, diciendo que las obras que están haciendo están mal. Y Dios necesita que se arrepientan, pero Dios está mostrando realmente el enojo. Es decir, no es lo mismo que alguien venga con una gran sonrisa y me diga: mira, estoy enojado,
a que yo lo vea realmente molesto y me diga, mira, estoy enojado. Yo me voy a asimilar realmente que lo que hice estuvo mal. Y en este caso Dios dice de la siguiente manera, versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí vemos también cómo usa la palabra Zacarías, que es la palabra volveos, pero prácticamente la base de lo cual vimos en Santiago es la misma que en Zacarías, solo que en Santiago, por ser griego, utiliza la palabra acérquense, pero bajo el contexto que él ya está hablando, habla de que dejen de estar en amistad con el mundo, y que a la hora de dejar la amistad con el mundo, por consecuencia van a tener una cercanía con Dios. Pero en este caso Zacarías prácticamente habla de un retornar, volveos, de regresar a la amistad que se tenía con Dios. Es decir, ellos tenían una amistad con Dios, pero luego abrazaron la amistad con el mundo, y lo está llamando prácticamente a un arrepentimiento, a una conversión. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4, no sabéis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vemos aquí como menciona ya más claramente el hecho de volveos. Dice, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron. Es decir, que a veces constantemente Dios nos está llamando a un arrepentimiento, nos está llamando a que volvamos en amistad con Él, pero nosotros no queremos escucharle. Cuando se habla de escuchar, ya hemos hablado de que escuchar significa obediencia. Que cuando la Biblia habla prácticamente de escuchar o de oír, va ligado a la obediencia. Entonces no solo el hecho que uno escuche un mensaje, no solo es el hecho que uno escuche una reprensión de parte de Dios, sino que uno haga caso a la reprensión que Dios nos está brindando. Entonces vemos acá que ya ya está tomando más color lo que está hablando el apóstol Santiago, por así llamarlo, de que el tono no es necesariamente un tono amistoso de parte de Dios, sino que realmente Dios está molesto por ciertas actitudes que uno puede estar tomando. Y eso estábamos hablando a nivel general. Cada quien tiene sus cosas, pero Dios está haciendo un llamado general al cuerpo de Cristo o a las congregaciones para que se vuelvan en amistad con Dios, y que eso se va a reflejar en una manifestación de gloria. Sigamos viendo Zacarías. Versículo 5. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Ay, perdón, eso es Malaquías, me salté. Malaquías. No sé. Ah, sí, perdón. Me salté de Zacarías. Bueno, perdón, me adelanté a Malaquías, perdón, me había confundido con Zacarías. Entonces, si nos damos cuenta acá, es de que a veces nosotros queremos muchas cosas de Dios, muchas manifestaciones, revelaciones, comunión y algunas otras cosas que hemos leído en las Escrituras. Pero eso no va a pasar si no cambiamos de la maldad de las obras que nosotros estamos cometiendo. Y a veces también Dios nos castiga o nos muestra ciertas cosas que estamos haciendo, y por eso inclusive hay gente que dice, yo no entiendo por qué me está pasando esto a mí, o por qué, y comienza a quejarse, pero no se han dado cuenta es porque no han atendido a la voz de Dios, que ha dicho que se deben apartar de los malos caminos y de las malas obras. Y por eso acá en el versículo de Malaquías 1:4 dice, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Es decir, uno no le ha prestado atención a las, llamémoslo en este caso, predicaciones, o a las exhortaciones por medio de la palabra, o algún otro persona, ya sea un papá, ya sea una mamá, ya sea un tío, ya sea un abuelo, que nos puede estar diciendo algo que estamos haciendo mal,
pero que nosotros no queremos responder al llamado que nos están diciendo. Recordemos de que Dios no solo va a hablar por las escrituras o por una profecía en una iglesia, sino que también Dios puede usar a personas como un papá, un jefe y algunas otras personas para traerles un mensaje, y aún así a veces no queremos oír, no queremos atender ese mensaje que nos están brindando. Pero lo que quiero resaltar en parte de lo que habla Malaquías, no solo el hecho de Malaquías habla de un volverse, es decir, generar un arrepentimiento de las malas obras, sino el hecho es también del tono en el cual Dios habla, es decir, en el sentido de que Dios está molesto. Que a veces nosotros tenemos dos puntos, ¿va? Hay personas que dicen Dios es amor y por lo cuanto piensan que Dios es amor, piensan que Dios tal vez nunca se va a enojar, o que Dios es alcahuete, o que Dios es solo complacer a la gente con lo que ora. Y por otro lado tenemos aquellas personas que piensan que Dios solo es rayos, truenos y, ¿cómo se llama?, quitar cabezas. Pero en este caso recordemos de que Dios de alguna manera tiene una personalidad en el sentido de que Dios sí va a manifestar un amor, pero también si nosotros estamos comportándonos de alguna mala manera, también nos va a llamar la atención. Y nos va a mostrar el enojo para que nos demos cuenta la gravedad de lo que estamos haciendo. No es lo mismo que alguien me diga a mí, mira, cometiste un error y yo me ría, de que alguien realmente me muestre su enojo porque yo cometí un error. Y a veces a las personas no les gusta que tal vez alguien se enoje, pero si alguien no muestra el enojo no se puede ver la gravedad de las cosas. Por eso es importante también saber administrar el enojo, porque no solo enojarse, porque hay personas que solo se la pasan enojado. Cuando habla de administrar el enojo significa que la Biblia menciona, dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, ustedes pueden enojarse, pero cuando se enojen no pequen. En este caso vemos que Dios está airado o que Dios se enojó y quiere demostrarle a la nación, yo estoy enojado. Por eso él lo declara y lo deja cimentado. Se enojó en gran manera Jehová contra vuestros padres. Se lo está diciendo, está enojado con ustedes. Y la razón por la cual lo estoy remarcando es porque puede ser que en alguno de ustedes Dios está sumamente enojado, o está enojado porque su comportamiento no ha cambiado. Su comportamiento sigue en las amistades con el mundo y necesitan cambiarlo. Y la manera, por eso Dios llama a un acercamiento a través del arrepentimiento y a través de volverse de sus malos caminos. Y aquí hay algo bien importante, porque alguien podrá decir, no, hombre, yo voy a la iglesia, yo me comporto, escucho alabanzas, etcétera, y puede dar su referencia, según ellos, cristiana o fariseo, de saduceo, como alguna otra mención lo da. Pero por eso entra aquí a la carga Malaquías, por así llamarlo. Veamos aquí el libro de Malaquías. Malaquías dice lo siguiente, vamos a leerlo para entrar también en esta reflexión. Dice de la siguiente manera Malaquías, esto es Malaquías 3 del 6 al 7. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces vemos aquí en Malaquías algo importante, porque en Malaquías entra la manifestación de lo que tal vez alguno de nosotros podemos decir. Así como que ¿en qué estoy pecando? Pues, o sea, eso lo podríamos traducir en el lenguaje moderno. ¿En qué estoy pecando realmente? Porque hay muchas personas que piensan que no pecan. ¿En qué estoy pecando realmente? O yo voy a la iglesia, o yo estoy sirviendo en la iglesia. O sea, como que yo no tengo pecado porque yo sirvo en la iglesia, y no tengo pecado porque estoy yendo constantemente a la iglesia, o yo no tengo pecado porque estoy escuchando prédicas, o yo no tengo pecado porque esto y lo otro. Entonces aquí ya Dios aclara, y vuelvo a repetir, aquí también ya muestra el tono de Dios en la manera que lo está mencionando, porque dice, porque yo Jehová no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces vemos que en el punto anterior Dios no solo está mostrando el enojo en Zacarías, sino que en Malaquías también Jesús está hablando de lo que Dios podría hacer a causa de su enojo. Pero también lo importante en Malaquías es de que también quiere hacer entenderle a la persona de que sí está haciendo pecados, pero también la referencia
y la base por la cual está pecando. Y es la siguiente manera que aquí dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces, claramente Dios lo que les está diciendo es: ustedes se apartaron de mi amistad, de mi comunión, de mi relación, a causa de que no tomaron en cuenta mis palabras. O en este caso, habla de leyes. Pero recordemos que en la Biblia la palabra leyes hace referencia a la Torá o la instrucción. ¿Esto qué quiere decir? De que realmente nosotros no le estamos poniendo atención a la ley de Dios, o a la instrucción de Dios, o a la palabra de Dios. Y por consecuencia de no prestarle atención o no aprenderla, no se puede guardar. Cuando hablamos de guardar, ya hemos hablado que guardar hace una referencia de retener la palabra de Dios, que entraría en memorizar algo o entender algo. Segundo, habla de que eso lo mantenga en este aprendizaje. Y lo tercero, habla de no permitir que cambien esto que me enseñaron. Entonces, ¿qué es lo que quiere dar o resaltar Dios con este llamado? Es de que las personas están teniendo amistad con el mundo porque no han prestado atención a la palabra de Dios, no han prestado atención a guardar la palabra de Dios. Y por eso a veces se dan, en muchos casos en las iglesias, que se predican mensajes, y a veces sí tratan el hecho de la consolación, del apoyo de Dios y un montón de términos, que no estoy diciendo que sean mal, porque las personas necesitan ser consoladas y restauradas. El punto se da de que solo buscan ese consuelo que los estén sobando, pero no quieren aprender de la palabra de Dios. Quieren, como dice la palabra, tienen comezón de oír y buscan personas que les hablen de lo que ellos necesitan, pero no quieren guardar el mandamiento, no quieren guardar la palabra, y por esa razón surgen los problemas de que las personas crean un propio culto, una propia manera de buscar a Dios y sus propias formas, de lo que ahora pues ya se ha mencionado pues mucho con lo que corresponde a la música y otros términos. Entonces, la idea de volver a Dios, en el sentido de que cuando ya vemos el hecho de volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis en qué hemos de volvernos. Vuelvo a repetir, porque las personas piensan que están guardando y cumpliendo la palabra de Dios, y no es así. Y la idea, y también pues una de las maneras de ver la medida, como ya hemos hablado muchas veces, de que inclusive la semana pasada cuando hablamos de ambigüedades espirituales, era que a veces no sabemos realmente reconocer entre una cosa y otra, y por eso hay que aprender a definir bien algo para no tener una ambigüedad. Y por eso hablamos acerca del ejemplo de que si en una clase de la escuela o en la universidad hay 5 Juanes y el maestro dice venga Juanito o venga Juan, los 5 Juanes van a decir quién de nosotros 5. Y por eso ya puedes definir uno, venga Juan Pérez, pero si hay de esos 5, los 2 se llaman Juan Pérez, 2 van a decir, bueno, ¿cuál de nosotros 2? Entonces si alguien dice, venga Juan David Pérez Bracamonte, ya se sabe quién es. En el sentido ya se sabe definir. Y en este sentido, cuando hablamos del seguimiento de la ley de la palabra de Dios, o el hecho de que yo vaya a una iglesia y le digo a las personas, miren, lean la Biblia o busquen la Biblia o escudriñen las escrituras, y las personas me pueden decir que sí lo están haciendo. Y es común, inclusive cuando uno le habla a muchas personas y uno le dice a las personas, miren, hay que orar. Y las personas regularmente le dicen a uno, sí, es que yo estoy orando. Y cuando uno ya indaga o ya pregunta de cómo están orando, qué están haciendo, o inclusive me dicen, yo leo la Biblia, y luego, si lee más la Biblia, sí, yo lo leo, y hay personas que me han dicho, mira, yo leo la Biblia una vez a la semana, o yo leo la Biblia un versículo diario, o yo leo la Biblia 5 versículos diarios, o yo leo la Biblia un día sí, un día no, o yo leo la Biblia, y ya dan cada quien sus especificaciones de cómo leen o de cómo oran. Entonces ahí ya se rompió como el hecho de sí leo la Biblia, pero ya en especificar cómo lo están haciendo. Entonces por eso la Biblia, cuando habla con respecto a nuestra relación con la palabra, deja ciertas
deja ciertos puntos de medida para que la ambigüedad del hecho de la relación con la palabra se logre ver bien y claramente. Y una de ellas, o una de las medidas que Dios ha dejado para entender el celo por la palabra o el cumplimiento por la palabra o algunas otras cosas, interesantemente es los fariseos. Porque Jesucristo menciona a los fariseos en 2 puntos. Uno de los puntos que Dios enseña con respecto a los fariseos como ejemplo es: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, que los fariseos tenían un amplio conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Lo único que tenían es de que ellos no la vivían. Y el segundo punto que Dios daba con relación a los fariseos era que los fariseos eran una secta muy rígida, pero Jesús menciona esto: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces muchas personas utilizan como insulto a los fariseos, muchas personas utilizan como insulto decirle a las personas religiosas o que son como fariseos, y yo ya he mencionado en muchos casos de que a veces solo resalta su ignorancia, y perdón que lo vuelva a resaltar aquí en esto, no lo trato de decir de alguna buena manera porque creo que solo se ha utilizado a los fariseos como un punto solo de escarnio y otras cosas que lo han mal utilizado. Pero también viendo el punto de vista que Dios dejó bueno de los fariseos, es de que ellos eran la secta más rígida, dice la palabra. Es decir, que ellos eran realmente una religión de alguna manera dedicada a la palabra. Inclusive por esta causa vemos a un apóstol Pablo que sale de una secta farisea. Pero vemos a un apóstol Pablo con un amplio conocimiento de la verdad, lo único que fue transformado a la verdad de Cristo. Y todos admiramos prácticamente al apóstol Pablo en muchas áreas, pero no entendemos que viene de un background o una base farisea, una secta que es realmente rígida en el aprendizaje de la palabra. Entonces eso nos da una medida de entender cómo deberíamos nosotros guardar la palabra, no en el sentido que nosotros nos volvamos fariseos, sino en el sentido de que lo que le hacía falta al fariseo era el cumplimiento de la palabra. Pero realmente ellos escudriñaban, se dedicaban, se daban al aprendizaje de la palabra, lo único que no lo llevaban por obra. Entonces lo que nos está diciendo acá para ver la medida en el sentido de nosotros con relación a la palabra, es de que nosotros debíamos ser dedicados, y realmente ese es el hecho de volver, de que nosotros nos apartamos de la palabra, que realmente no estamos dedicados a la palabra, y que esa dedicación de la palabra es la que nos lleva a la amistad con Dios, y de que si nosotros no tenemos esta dedicación a la palabra, por consecuencia entramos en una amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a mostrar las verdades del reino de Dios, pero sin la palabra realmente lo que queda para buscar una comunión es mi subjetividad, es decir, depende del sujeto, depende de lo que yo crea que a Dios le agrada. Pero cuando entramos a la palabra ya no entramos en un sentido subjetivo, sino que objetivo, en el sentido de la objetividad de Dios, en el sentido que no hay necesariamente algo de que yo pienso que es así, sino que la palabra me dice que esto es de esta manera. Por esa razón, la mayoría de congregaciones que no están plenamente dedicadas a la palabra de Dios ya comienzan a entrar en subjetividades de lo que el predicador cree que es lo correcto, o los cantantes piensan que es lo correcto, o lo que X o Y cosa piensan que es lo correcto, y por eso ya hay diferentes sectas o inclusive aparentemente pueblo evangélico, pentecostal o bautista que creen que algo es así, o algunas otras denominaciones, y ellos generan sus propias líneas teológicas o escatológicas o algunos otros aspectos, porque entraron bajo la perspectiva del sujeto hombre, y eso implica pues una amistad con el mundo y no una amistad con Dios. Más basado en lo que aquí habla en Malaquías, y lo que también trata de resaltar el apóstol Santiago, es de que si nosotros nos ligamos a la palabra de Dios, por supuesto, alguien dirá no hay que orar. Sí, claramente hay que orar, pero si nosotros oramos pero no estamos basados en la palabra, entramos en el mismo caos. Necesitamos el orden de la escritura, la palabra, porque a la hora de orar vamos a utilizar la palabra como base. Las personas quieren orar pero no leer la palabra de Dios.
Y la palabra dice de que si nosotros ignoramos la palabra, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, la idea de volvernos, o realmente el concepto práctico para volvernos a Dios, es atender a la voz de Dios, es decir, a través de su palabra, buscar el cumplimiento de esta palabra y retener esta palabra para que no nos la quiten. Aquí vamos a ver aquí, permítanme. Ahora, y hay ejemplos de esto, y voy a poner otros dos ejemplos aparte de los fariseos, porque por lo menos a mí una de las cosas de las cuales me ha enseñado Dios es a través de los fariseos, por esa línea, ¿verdad? Uno, que Jesús dijo que era la secta más rígida, y que por consecuencia dice que el que no tuviera mayor justicia que los fariseos no entrarán al reino, en el sentido de que de la rigidez del aprendizaje, la rigidez del celo por la palabra, pero también a su misma vez de que eso yo lo lleve al cumplimiento de la palabra. Y así yo salgo en el sentido de mi justicia es mayor, en el sentido de que predico una verdad, pero también aplico esa verdad. Y en el término que la palabra también dice de los fariseos, pues, bueno, y creo que solo eso era, entonces, a lo que quiero entender con el hecho de los fariseos, es de que también podemos ver sacarle lo bueno al hecho de los fariseos, pero no solo usarlo como insulto. También, por ejemplo, los fariseos dicen que ellos ayunaban 3 veces a la semana, pero mucha gente regularmente cuando ve al fariseo dice, no, pues ellos es porque son religiosos, pero realmente ellos conocían y tal vez tenían un entendimiento acerca del ayuno y por eso también ellos lo llevaban a esa gravedad. Claramente, y es lógico, de que las personas una verdad la pueden llevar a un misticismo o una verdad la pueden llevar a una religiosidad. Pero también una verdad tiene un impacto, como es el ayuno, es muy importante y que por esa razón también el fariseo tal vez llevaba a ayunar 3 veces a la semana. Pero nosotros a veces por solo comenzar a criticar y alegar a los fariseos, ya leer la Biblia, ya ayunar, ya hacer esto, lo otro, nos parece fariseísmo. Entonces nosotros tenemos que entender bien la esencia o los conceptos de lo que corresponde a un fariseo o un escriba, para poder entender bien la verdad de la aplicación de ello. Igual un escriba en la Biblia, cuando Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos, no significa que el ministerio del escriba significa que sea malo. Realmente un escriba era alguien docto en la palabra de Dios, es decir, alguien que era conocedor de la ley. Y por eso vemos al escriba Esdras, que está en el Antiguo Testamento, que dice que él era prácticamente docto en la palabra. Por eso es que Esdras dispuso su corazón para aprender, para inquirir en la ley de Jehová, para practicarla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Entonces un escriba no necesariamente significa que alguien sea malo. Y por eso muchas las personas, y que la han tenido por excusa para seguir en su libertinaje y en su amistad con el mundo, han querido salirse de la palabra del Señor. Y por eso han resultado en estos sistemas paganos y en amistad con Dios. Ahora vamos a poner un par de ejemplos en la Biblia con respecto a lo que es oír la palabra de Dios, que Dios lo ha cimentado desde sus inicios. Esto es Josué 3:9, dice de la siguiente manera: y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Entonces vemos aquí también habla el hecho de acercarse y escuchen la palabra de Jehová vuestro Dios. Entonces vemos de que en el tiempo de Josué, Dios hace un llamado para que nosotros escuchemos su palabra. Cuando habla de escuchar su palabra, no, vuelvo a repetirlo, no estamos necesariamente hablando de sentarse a escuchar a un predicador. No estamos necesariamente hablando de sentarnos y escuchar a un maestro. Estamos hablando de tomar la Biblia y nosotros leerla y obedecerla. Eso es realmente lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Por qué? Porque recordemos que en el antiguo tiempo no existían las fotocopiadoras. En el antiguo tiempo no existían prácticamente como está de moda ahora las impresoras 3D. Y no habían imprentas masivas que pues en un momento pueden sacar una gran cantidad de libros o impresiones como lo es ahora. Tampoco creo que del todo existía el papel como lo conocemos. Realmente antes se escribía
en pieles, o en algún otro tipo de material que tal vez desconozco. Y entonces, ¿qué pasa? No era necesariamente que todos pudieran tener una copia de la Biblia en sus casas, sino que prácticamente se ponían públicamente a leer las escrituras, porque no todos tenían la palabra. Pero por eso era el hecho de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque no tenía cada quien el libro de la ley. Ahora tenemos una gran ventaja que pues es de alguna manera hasta fácil conseguir una Biblia, o ahora hasta hay Biblias digitales. Entonces no era el hecho solo de estar escuchando a un predicador, sino que era el hecho de escuchar la ley, entenderla y aplicarla. Por eso que cada vez se ponía que se leyera cada domingo o cada culto o cada Shabbat la lectura de la Biblia. Inclusive cuando la Biblia habla en Deuteronomio 17 de que el rey que se sentaba en el trono tenía que agarrar de la Torá o del libro de la ley que estaba del sacerdote y copiar la mano. La copiaba a mano para que él pudiera leerla todos los días. ¿Por qué la copiaba a mano? Porque era sencillamente, no había fotocopias en ese momento. No era que vendían la Torá, por así mencionarlo ahí, y que uno podía comprarla y podía leerla. Entonces, como no había fotocopiadoras, no había sistema de impresiones o el digital, él tenía que pasar la mano porque ese era el único método para poder lograrlo. A lo que quiero entender es de que no solo enfaticemos en el hecho de estar escuchando predicadores o maestros, sino en el hecho de leer la Biblia por nosotros mismos, porque el Espíritu Santo nos enseñará a nosotros cuando lo leamos. Pero debemos acercarnos a ese sistema de escuchar la palabra en el sentido de voy a leer la Biblia para obedecer lo que la palabra dice, con la necesidad y la rigidez de alguna manera. Ahora, entrando en conclusión de lo que habla y en ejemplo de lo que habla el hermano Santiago, Zacarías y Malaquías con respecto de volverse a Dios, hay un ejemplo que por lo menos a mí me ha impactado mucho a lo largo de los años, y es el ejemplo de Josías. Y aunque aquí vamos a leer este pasaje de 2 Reyes 23-25, lo voy a leer ahorita, pero también voy a hablar un poquito del contexto para finalizar. Dice lo siguiente: no hubo otro rey antes que él. Cuando habla del rey, no hubo otro rey antes. Aquí está hablando de Josías. Antes de él, que se convirtiese a Jehová. Esta palabra convirtiese es la misma que se utiliza en Zacarías y en Malaquías acerca de volverse a Jehová. De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Entonces vemos aquí de que habla claramente de que él se volvió conforme a la palabra de Jehová. Es decir, no solo se volvió porque sí, sino que él tomó una base para retomar algo. Ahora, tomando en base de 2 Reyes, pasa lo siguiente. Con respecto al rey Josías, para mencionar un poco más de Josías. Josías fue uno de los últimos reyes de Judá. Josías fue aquel que provocó que Dios le pusiera pausa a la destrucción de Judá o los juicios que venían sobre Judá. ¿Por qué? Porque cuando nace Josías, él comienza a vivir a la edad de 8 años conforme a la bondad de Dios. Pero él sin tener prácticamente la palabra de Dios. Es decir, el único ejemplo que tal vez tenía Josías era tal vez lo que oía de los predicadores, de los sacerdotes, o lo que tal vez oía de que David hizo con el pueblo de Israel, pero no conocía la palabra de Dios. Cuando con Josías aparece que logran encontrar el libro de la ley de Dios y le llegan a decir: Josías, mira Josías, encontramos dentro del templo que estaba escondido el libro de la ley. Aquí lo tenemos, es la ley de Jehová que estaba perdida. Vamos a leértelo. Le leen a Josías la ley de Jehová y Josías entra en un lloro y en un lamento su corazón, porque al leer la palabra se dio cuenta de que estaban haciendo lo malo delante de Jehová. Cuando Josías entiende que ha hecho lo malo y se doblega delante de Dios diciéndole que realmente han pecado contra Dios, que realmente han hecho lo malo porque no conocían la ley, no conocían la palabra, que ellos aparentemente estaban subjetivamente
cumpliendo la obediencia a Dios basado en ciertos testimonios o en ciertos sacerdotes y demás, pero sin conocer la palabra de Dios, que a pesar, sí están haciendo lo bueno, porque dice que Josías hizo lo bueno conforme a David, pero luego que él escucha la palabra de Dios, que él asimila la palabra y que él la entiende y se compunge, luego de eso Josías viene con todo el pueblo y dice, mire, aquí tenemos ahora la ley de Jehová, tenemos la palabra de Dios. Hagamos pacto hoy de cumplir la palabra de Dios como Dios lo necesita. Entonces entra prácticamente todo el pueblo de Israel, lo que yo menciono, lo que yo creo que era como el último avivamiento del pueblo de Judea en esa etapa o en esa época. Y lo que yo conozco, lo que no sé si otros lo mencionan, pues, pero es el avivamiento de Josías, en el sentido de que Josías trae un avivamiento como ningún otro rey se lo manifestó. ¿Por qué? Porque Josías no solo trae la restauración de una gloria de Israel al pueblo de Judea, sino que a sí mismo no solo trae el avivamiento, sino que también viene y destruye todos los altares que habían todavía estado. Es decir, en otros casos se ve que se levanta un rey que hizo conforme a las cosas conforme al corazón de David, pero dice que dejó altares levantados a otros dioses, no los destruyó. Pero con Josías eso cambia, y Josías sí logra, como por así decirlo, limpiar todo los altares y todos a otros ídolos, y prácticamente queda limpia toda Judea de la alabanza o de la idolatría a otros dioses. Entonces, por causa de que Josías lee la palabra de Dios y se arrepiente y se vuelve, como lo indica el apóstol Santiago en el libro de Santiago, perdón, habla acerca de volverse a Dios con lloro, lamento y con lágrimas, y todo lo que corresponde a lo que habla Santiago, también haciendo caso a lo que menciona Zacarías y Malaquías, vemos de que él se vuelve por medio de la palabra de Dios, ya no entrando en una subjetividad que esto creo que Dios quiere, sino que a través de la palabra entra en un sistema objetivo de lo que realmente es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y por esa razón es que viene el avivamiento. Y por esta razón se establece esta cita bíblica o esta frase o este texto que no se le declara a alguien más que a Josías. Y lo voy a volver a leer. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese o que se volviese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces nos da a entender lo que hablamos acerca de acercándonos a Dios, que la manera verdadera y lo que va a provocar un verdadero avivamiento, si lo queremos llamar de esa perspectiva, es de que nos acerquemos a Dios, pero a través de leer su palabra, a través de darnos cuenta que al leer su palabra que hemos cometido pecado, hemos estado faltando a la amistad con Dios, por cuanto la palabra nos va a revelar las verdades de las cosas, y eso nos va a llevar realmente una aflicción, a un lamento, a un lloro, por darnos cuenta que le hemos fallado, darnos cuenta que hemos pecado, y Dios nos entra en ese arrepentimiento para perdón de pecados, y por lo tanto vamos a poder acercarnos a Dios, y Dios se acerca a nosotros y va a manifestar una gloria como ninguna otra en nuestras vidas, pero eso solo va a ser basado en el ejemplo de Josías, que aquí lo vimos, y pues por esa razón puse diferentes ejemplos, tanto el ejemplo de Josué, el ejemplo de los fariseos y el ejemplo de Josías, que prácticamente fue, por así llamarlo, el último avivamiento en la época de los reyes, que inclusive Josías prácticamente detuvo el tiempo de los juicios, porque Dios le puso pauta hasta que muere Josías. Dios ya levanta el tiempo de los juicios y comienzan a caer todos los juicios sobre el pueblo de Judá. Por eso entra luego Jeremías a profetizar que se rindan ante el pueblo ante el rey de Babilonia, porque prácticamente de ahí en adelante ya entra la cautividad, entra lo que corresponde a Daniel, y luego después de eso ya entra lo que corresponde a la reconstrucción del templo. Pero realmente Josías marca un punto de partida con respecto a una dispensación o un tiempo, como diría
en algunos casos se abre un como paréntesis para que no hayan juicios en ese tiempo, en esa época, y haya una gloria verdadera. Y prácticamente este avivamiento de Josías, lo voy a poner aquí, el avivamiento de Josías realmente es el avivamiento de Jesús, porque esto se le aplica a Jesús, de que Jesucristo realmente, el avivamiento que todos queremos, como el que tuvo Jesús, es porque Jesús se sujetó a la palabra de Dios. Por eso es la palabra, he aquí yo vengo, así como en el libro de Rollo está escrito acerca de mí. He aquí yo vengo, Dios, a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad conforme a la palabra. Porque Jesucristo dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, Él vino a cumplir las cosas conforme a la palabra. Entonces, si nosotros realmente quisiéramos tener un verdadero avivamiento, y que tal vez muchos de ellos, nosotros estamos orando por ello, una de las cosas a la cual Dios nos llama es a vivir conforme a la palabra. Si queremos vernos a Dios, debemos buscar el cumplimiento de las Escrituras para que Dios sea glorificado, honrado y magnificado. Entonces vamos a orar para que, si queremos acercarnos a Dios, tomemos la palabra profética más segura, tomemos la palabra que nos va a mostrar la realidad de cómo buscar a Dios, nos va a dar la objetividad de lo que Dios quiere, y no entrarnos en una subjetividad de yo creo, yo pienso, yo opino que Dios es así, porque a mí se me ocurrió algo, y no porque la Biblia dice que algo dice Dios y así lo que Dios quiere, porque Dios ya dejó muchas cosas establecidas. Por eso la Biblia menciona de tener la misma mentalidad de Jesús. Y eso lo habla Filipenses 2:5, dice, tener esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. También lo hemos visto en otros pasajes en Romanos, que también habla de que busquemos tener la mentalidad de Cristo. Y esa mentalidad nos la va a dar la Escritura, la palabra de Dios. Claramente también nos la va a dar la comunión en oración, porque es prácticamente una dualidad que tenemos que formar. Por eso en Hechos capítulo 6 habla de la oración y el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque también a través de la oración Dios nos va a hablar por su Espíritu, nos va a cimentar la ley en mente y corazón, al igual que la palabra. Entonces hay una dualidad. Pero la palabra es la base que nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que estuvo en un principio como espíritu, pero ahora lo vemos reflejado en letra. Pero esa letra nos va a manifestar la revelación del Espíritu de Cristo. Por eso es la escritura en Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Muy bien, entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Pastor, Dios y Señor, amigo nuestro y pastor nuestro, apóstol y profeta de nuestras vidas, guíanos hoy al arrepentimiento para perdón de pecados, pero primeramente abocarnos a la palabra para conocerte y volvernos y regresar a ti. Y es la manera de acercarnos a ti a través de tu palabra, a través del cumplimiento de la misma, que nos va a revelar el pecado que cometemos y tal vez nos puede llevar, Señor, a una aflicción o un lamento, una congoja de espíritu a causa de entender que hemos pecado contra ti, así como también lo vivió Josías. Y también entender de que de alguna manera tal vez tú puedes estar enojado con nosotros, pero es una manera de también decirnos que nos amas, porque si tú te enojas con nosotros y nos reprendes o nos muestras esta faceta tuya, es porque tú anhelas y nos muestras que quieres que cambiemos. Si no, prácticamente no lo estarías haciendo. Tal vez solo nos ignorarías. Pero te lo agradecemos por ayudarnos a entender esto, Padre. Solo ayúdanos a atender a la voz, a escuchar tu voz, a ser obedientes a esta voz. Y saber que si queremos una gloria tuya, un anhelo tuyo, debemos entrar en el cumplimiento de la palabra. Y ayúdanos, por favor, a reaccionar, no solo nosotros, sino que todos aquellos que han de oír tu palabra y han de conocer tu voz y han de anhelar tus dulces preceptos y tu gracia. Ayúdanos hoy, por favor, Padre, a primeramente nosotros buscarte conforme a las Escrituras y ser un testimonio de la verdad, así como Jesús dice que Jesucristo fue testigo fiel de la verdad, que Él dio testimonio de la verdad. Así nosotros también, Padre eterno, a la hora de cumplir la palabra, a la hora de vivir la palabra, cuando estemos manifestados públicamente, podamos dar testimonio de la verdad, podamos ser testigos de la verdad. Y si alguien nos pregunta cómo es que hemos llegado, o cómo es que hemos establecido algo, o proclamado algo, o mostrar una maravilla tuya, diremos: el Señor me ha llevado a cumplir la palabra, y todo lo que yo he hecho, lo que se ha manifestado, es porque la palabra de Dios en mí
refleja lo que estás viendo. Porque es el Espíritu de la verdad en mí, que es Jesucristo, que está reflejando lo que estás viendo. Así que, Señor, ayúdanos, por favor, en Cristo, poder glorificarte, amarte y establecer tu gloria en este tiempo. Exáltate y glorifícate, amado Pastor y Rey, y ayúdanos a volvernos a ti de una grata y verdadera manera y en un verdadero arrepentimiento para perdón de pecados. Ayúdanos, Señor Jesús, para que todas las cosas sean restauradas en nuestro corazón y por acercarnos verdaderamente. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, amado Padre y Pastor. Amén y amén. Para las personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador, vamos a orar. Dios y Padre, venimos a ti, habiendo oído la palabra de esperanza del Evangelio que nos has brindado. Hoy quiero confesarte como Señor y Salvador porque quiero ser parte de esta esperanza, ser parte de la gloria y el reino que tú ofreces. Por esta razón te declaro como Señor y también que tú has resucitado a Jesucristo entre los muertos y que no hay nadie sino Jesucristo que me puede salvar y no hay ningún intercesor sino que Jesucristo que intercede por mi vida delante de ti. Y por esa razón hoy me arrepiento de mis pecados y quiero caminar conforme a tu palabra de verdad. A ti la gloria, honra, honor, por ella, alabanza, Padre. Entrego mi vida y mi corazón y te ruego que traigas restauración a mi vida, a mi familia y a los que me rodean en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre.